en Morelos por la instalación, la entrada en vigor, la operación del mando único que está trabajando ya en el estado de Morelos, concretamente en Cuernavaca. Está aquí en el estudio del financiero el doctor Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano en materia de seguridad y procuración de justicia. Bienvenido. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, al parecer el tema del mando único, la operación, es lo que mantiene precisamente en esta disputa entre el presidente municipal, Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, y todos los antecedentes ya todos los conocemos, y el actual gobernador, Graco Ramírez. La operación de este concepto del mando único, ¿beneficia o no a los municipios, a los estados? ¿Qué opinión tienen ustedes? Pues mira, antes que nada creo que es importante que no nos distraigamos con la discusión que en este momento se está dando entre el municipio y el gobierno estatal. Hay una víctima de homicidio, hay deudos y eso es lo que tiene que estar al centro de la discusión. ¿Cómo le vamos a hacer para que no existan más víctimas en un estado? Dicho esto y dando el pésame a los deudos, hablar de mando único a secas es imposible. Cuando nosotros queremos entender qué es el mando único o queremos hablar del mando único en el país, pues tenemos una dificultad porque no es lo mismo el mando único como se piensa más o menos implementar, y digo más o menos porque nunca queda totalmente claro en Morelos, a cómo se está implementando en otras entidades, como podría ser el caso de Chihuahua, como podría ser el caso de Nayarit, como podría ser el caso de Jalisco, o como es específicamente el caso del Distrito Federal. Entonces no es lo mismo coordinación única, mando a una única policía, la desaparición de las policías municipales. Hoy se habla también de un nuevo modelo cuando el modelo que tenemos no se ha acabado de implementar cabalmente. Como recordarás, desde 2009 tenemos una ley que da pie a un nuevo modelo policial. Este modelo policial lo que buscaba era precisamente fortalecer a esas policías municipales, estatales, endebles, para que pudieran responder ante las necesidades de inseguridad que se tienen a lo largo del país. Sin embargo, esta pues no se ha acabado de implementar y tenemos desigualdad en la forma en la que son capacitados los policías, tenemos desigualdad en la manera en la que se mantienen activos a los policías, en las que seleccionan a los policías, en los sueldos, en las prestaciones, etcétera. Esto nos lleva a resultados que son tan endebles como esto. ¿Un mando único puede servir a un municipio? Puede que sí, como puede que no. Todo depende, sí, la estructura, la base, que en este caso son los policías mal capacitados, mal organizados, con un armamento totalmente obsoleto. Exactamente. ¿No? Y si tienen armamento, si tienen suficientes balas, si tienen suficientes chalecos. O sea, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a absorber una policía municipal que no tiene recursos? Vamos a poner a esos policías en stand-by hasta entender quiénes están o no están de alguna manera libres de ciertos delitos que les pueden permitir mantenerse dentro de las corporaciones policiales, o por lo contrario, pero por mientras, ¿quién va a hacer esas funciones? Sí. O los vamos a absorber tal y como están, nada más cambiándoles un ribete y diciendo que ahora son una fuerza de mando único en vez que una policía municipal. Esto no es nada más un tema administrativo, no puede ser nada más un tema administrativo, debería de ser un tema de fondo. Si se está hablando realmente de rehacer una policía, claro, no podemos pensar nada más en cambiarlos de posición y pensar que ahora porque son mando único van a funcionar mejor. Ahora, si estamos hablando del concepto de mando único, ayer veíamos al propio gobernador del estado de Morelos hablando de este concepto, de la operatividad de este concepto, y a un lado el representante del Ejército Mexicano y por otra parte la Policía Federal. Y él habla de mando único. Entonces, en materia de imagen, al fin y al cabo para algunos sería imagen, es fondo. Es mando único, interviene el Ejército con la Policía Federal, con ayuda o coordinados con la Policía Estatal junto con la municipal. Así debemos de entenderlo después de que se presente. Pues es que precisamente esas son las ambigüedades que se generan. En teoría no. En teoría el mando único que propone el Estado de Morelos es un mando coordinado desde el Estado, organizado desde el Estado con las mismas características y homologado a ciertos niveles, que son los niveles de la Policía Estatal.
en donde tampoco podemos garantizar que todos los policías estatales sean honestos, cumplan al 100% y cabalmente con sus funciones, estén totalmente bien entrenados, cuenten con todos los insumos requeridos. Me gustaría darme una vuelta y saber si efectivamente todos los policías estatales de este mando único cuentan con los recursos para poder hacer sus funciones y fueron capacitados de una manera homologada. Es por eso que a mí este tipo de ejercicios, cuando los hemos analizado, me parecen un poco tratar aproximaciones muy generalizadas y un poco superficiales del problema. Sí. Sobre todo porque si pensamos en lo que acaba de suceder, en este grave problema, en este grave evento de Temisco, no podemos pensar en las condiciones de inseguridad que se viene en Morelos si no pensamos en toda la corrupción generalizada, claro, pero no solo en el sector seguridad, sino en todos los sectores, en el sector salud, en el sector administrativo, en la procuración de justicia, en la administración de justicia, que deben ser combatidos antes de pensar en si debemos o no rehacer la policía. Sí, porque lo que le ocurrió a la presidenta municipal de Temisco, no sería irresponsable decir que por no la aplicación o sí la aplicación del mando único fue lo que le ocurrió. Estamos hablando de un tema de crimen organizado, eso ya incluso hasta reconocido por el propio gobernador, ¿no? Hay un hombre de un cártel que aparentemente fue el que le pagó a sicarios, 5, 6 o lo que sea, y terminó con la vida de esta mujer, ¿no? Aparentemente así es, parece ser, a mí me preocupan siempre las respuestas tan prontas, porque luego estas investigaciones que nos dan respuestas tan inmediatas resultan ser que no era así, quemamos y hacemos el rigor de la investigación, el debido proceso, y lo que acabamos haciendo es violar los derechos de personas o generar efectivamente culpables que no son culpables. Entonces, más allá del móvil de este evento en particular, desafortunadamente Morelos vive algunas situaciones complicadas, vive un problema debido a una desigualdad al interno del Estado muy fuerte, a una pobreza importante en el Estado, que es caldo de cultivo con otros aspectos para una delincuencia común, la que agrede al ciudadano en las calles, que no necesariamente pertenece a la criminalidad organizada. Tenemos la contaminación de la criminalidad organizada, que también proviene de Guerrero y que hace de Morelos una vía de salida hacia otras áreas del país, incluso hacia el Distrito Federal, y su propia criminalidad organizada local. Entonces, sí hay una complejidad que el Estado tiene y que, entre otras cosas, no se ha atendido adecuadamente, no solo en esta administración, sino a lo largo de varias administraciones se dejó crecer. Y esto solamente, Morelos, un ejemplo de lo que puede estar pasando. Un ejemplo de lo que está otros... pasando en Veracruz, de lo que está pasando en Tabasco, de lo que está pasando en Jalisco, de lo que está pasando en Colima, de lo que está pasando en el Distrito Federal, en el Estado de México, en Tamaulipas, obviamente en Guerrero y obviamente en Michoacán. Francisco, muchas gracias por estar aquí en el Estudio de Financieros para dar esta explicación y precisamente para dar una alternativa y entender el concepto del mando único, y también que no nos vayamos de un lado a otro en medio de dos personajes fuertes mediáticamente, ¿no? Uno de ellos, el alcalde de Cuernavaca, y otro el propio gobernador. Olvidándonos de las víctimas. Olvidándonos de las víctimas, es cierto. La mujer hoy... Y sus deudos. Está muerta y la familia precisamente sufriendo. Gracias, Francisco. A ti, Héctor. Hasta la próxima.